Vayomer Hashem el Moshe, Kach lecha samim nataf ushelet beasita otam ketoret rokach maser rokeach beshachakta mimeno adek. Muy bien, eso me lo tienes que traducir. Porque son ketores. Sí, pero ¿cómo se traduce eso? Dice que están en la cárcel ustedes. Más alto, más alto. Para ustedes dos. Gracias. En el caso que el 20% lo puso. Y dijo Hashem a Moshe, vas a tomar arbustos, ciertas especies, Estamos en la cárcel. ciertas especies, y con eso vas a hacer el incienso, una obra de un artista, y vas a machacar bien, bien finito, ¿sí? El incienso que se hacía sobre el altar 2 veces por día se preparaba cortando bien finito 11 especies 11 especies. de incienso. Oliva, chipore, mejilvena, levona, Yo no lo sé de memoria, yo me trago. moruk, siash, golener, kurkum, yazalmané, kilufaya, kinamontilla. Colacapot. Dijeron nuestros sabios en el tratado de Keritut, dijo un señor, cuando cortás, vas a cortar bien finito. Etev, adek, etev. Que vas a Muy. finito vas a cortar y cortar vas a finito. Algo así, ¿no es cierto? Muy procesado. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente, o sea, cuando él corta, cuando está preparando el incienso, tiene que decir esto. Hay que decir, finito y cortado, cortado y finito, hay que decirlo. Quiere decir, así dice la Gemara en Keritut, que para cortar las especies, para cortar estos arbustos, para hacer el incienso, el que lo prepara tiene que decir esto en voz alta. Etev, adek, etev. ¿Por qué hace falta decir esto para hacer esta actividad? Lo importante es lo que yo hago, ¿no es cierto? ¿Por qué hace falta decirlo? Dice ahí la Gemara. En la cabana que ponían. Dice la Gemara que esto apoya las palabras de Rabí Yohanan. Dijo Rabí Yohanan, así como la palabra es mala para el vino, también la palabra es buena para los aromas. El que toma vino y abre la boca es malo. No sé. Y por eso es mal el vino. ¿Por qué Vamos a dice ver. tal vino? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Rubén Karenisen. Sé que es el libro acá. Cuando nosotros hablamos al cortar estas plantas para preparar el incienso, el vapor de la voz, o sea, lo que sale de la voz, qué sé yo, el vapor, el aliento, lo que sea, Viento, sí. esto mejora los aromas. A ver, hay que lavarse bien los dientes entonces. Y el incienso se hace mejor, sale más santo, más especial. En cambio, cuando hablamos en el momento de la preparación del vino, el aliento daña y estropea la calidad del vino. Así estudiamos esto lo estudiamos en Masejet Keritut. En Masejet Ketubot, en Masejet Menajot, con respecto al vino de los Nehasim, al vino de los que se volcaba el vino en el altar, el encargado de rociar con el vino, él estaba sentado y tenía una caña en su mano. Y cuando él veía que el vino se estropeaba, él golpeaba con la caña para decirnos, para enseñarnos que
que de esa forma sacaba el vino, porque el vino era malo para el Nehasim, era un complemento del Corbán, del sacrificio. ¿Y por qué hacía esto y no hablaba? Porque la palabra es mala para el vino. Y también ahí la Gemara trae las palabras de Rabbi Yohanan, pero las trae al revés. Ayuda a lo que dijo Rabbi Yohanan, así como la palabra es buena para los aromas, también la palabra es mala para el vino. Antes lo dijo al revés, cuando hablaba de las especies. Dijo, así como es malo para el vino, también es bueno para los aromas. Y ahora dijo, así como es bueno para los aromas, así es malo para el vino. Aparece una pregunta en el lenguaje, en las palabras de Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una característica natural y simple que Akadosh Baruj Hu puso en la creación. Que la palabra es buena para las especies aromáticas, o sea que el aliento va a ser bueno para las especies aromáticas y daña al vino. También, sí, vio esto Rabbi Yohanan, la necesidad de contarnos por qué dijo así como. La pregunta que hace Rabbi Rubén Careliten es ¿por qué dice así como? Él podía haber dicho, en forma simple, la palabra es buena para las especies y es mala para el vino. Punto. ¿Por qué? Así como la palabra es buena para el vino, es mala para el vino, es buena para las especies. ¿Por qué así como? ¿Para qué hacía falta hacer una comparación entre el vino? O sea, acá está relacionando el vino con el aroma. ¿Por qué? Porque él podía decir, la palabra es buena para los aromas y es mala para el vino. Y de esa forma, yo sé que es así con esto y es así con esto, pero no hago una comparación. Pero si yo digo así como, de la misma forma que es bueno para el aroma, así también es malo para el vino. Quiere decir que hay una relación directa entre los dos. Aparentemente, porque si no, ¿para qué va a decir esto? Bueno, Nuestros sabios no agregaban palabras porque sí. Los dos tienen aroma, tanto las especies como el vino. Sí, pero no estamos hablando del aroma del vino, sino estamos hablando de la calidad del vino. Pero todo esto, de así como, ¿qué quiso decirnos Rabbi Yohanan con este enfrentamiento entre el aroma de las especies, de las plantas o de las hierbas y la calidad del vino? Explica el Ber Yosef sobre el versículo en Shir Hashirim. Kitovim dodeja miyain, que es bueno tu cariño como el vino. ¿Sí? Algo así. Escribió Rashi, esto es hebreo, esto está en lenguaje hebreo. Y en cada comida de placer y de alegría, siempre se hace con el vino. Como está escrito en la Megilat Esther, el Bet Mishte Yain, cuando habla de la casa donde se toma el vino. Y no está hablando, en la Megilat Esther, está hablando que el rey, Ahashverosh, él tenía un al Mishté. Bet Mishte, tenía la casa de la bebida, de vino. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama así no se dice la comida, el lugar del banquete, se dice el lugar donde se tomaba el vino? Dice, ¿acaso solamente tomaban vino en esa fiesta? ¿Y no comían nada? Sí, seguro que comían, no te preocupes. Ellos comían y se llenaban bien las pancitas con todo tipo de comidas, como una comida servida de mano del rey. Está escrito que había comida para todos los gustos, y había comida y había bebida, ¿no es cierto? Pero lo llama Mishte Yain, lo llama el lugar de la bebida del vino. ¿Por qué? Porque el vino es fuerte y es agradable. Y no hay ninguna cosa que señale
una comida de placer más que el vino. En toda comida aparece el vino como señal de placer corporal. En el Shir HaShirim hay quienes traducen ahí que es tan agradable tu cariño como el vino. Dice ahí que los placeres del cuerpo son tan agradables como el vino. Hay quien traduce así, yo me fijé en alguna traducción. Vemos entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? El pueblo santo. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tomamos el vino, que es el símbolo del placer, el símbolo del placer material, corporal, ¿sí? Y lo utilizamos para cosas de santidad, Para santificar el día. para cosas de precepto, Kiddush, Abdalá, Birkat Hamazon, Birkat Irusim, compromisos, Sheva Berajot, casamientos, comida de casamiento, y también bajo la jupá. Y cuando hay una mitzvah de alegrarse, cuando hay un precepto de alegrarse, como por ejemplo en Purim, hoy estamos justamente 14 de Adar, pero de Adar Aleph, que es mitzvah de alegrarse, lo hacemos con vino. Pero alegrarnos por mitzvah, no alegrarnos, transformamos esto que es puramente material y puramente corporal, lo transformamos en algo espiritual, y como está escrito en el Teilim, y Samach Levavenosh, que el vino alegra el corazón de la persona. Con todo esto vemos que para el pueblo de Israel, el vino, que lo utilizamos para cumplir preceptos y para alegrarnos con los preceptos, pero no lo hacemos, no lo utilizamos para el placer corporal. Altei besobeyain, dice el Mishle, no seas de los que se llenan de vino. Por el contrario, si hay una sospecha de que una persona puede hacer un cerco, abrir un cerco en cuestiones de santidad, esta persona tiene que cuidarse de no tomar vino. ¿Por qué? Porque si él está dispuesto, vamos a decir, o está en peligro de hacer alguna cosa no buena, entonces que se cuide del vino, porque el vino lo va a ayudar enseguida a hacer una cosa mala. En cambio, el vino es, como dijimos, nosotros vemos que a pesar de todo que nosotros utilizamos el vino para cosas de santidad, el vino es el símbolo del placer corporal. Y los aromas, simbolizan el placer del alma. Así es. Y así dice la Gemara en el Tratado de Berajot, ¿qué es la cosa que el alma disfruta y que el cuerpo no disfruta? Es el olor, el aroma. El cuerpo no disfruta del aroma, el alma disfruta del aroma. El vino y los aromas son dos símbolos que se contraponen, que uno está contra el otro. Uno es el símbolo de lo material y el otro es el símbolo de lo espiritual. El vino es el símbolo, lo simboliza el placer corporal, y los aromas simbolizan el placer del alma, que por supuesto está conectada al cuerpo. Y sin que haya ninguna mezcla de placer corporal en el perfume. Ahora vamos a pensar por un momento. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu creó así la naturaleza? Que la palabra es buena para el aroma y en cambio es mala y daña al vino. La respuesta es maravillosa, dice Rabbi Rubén. Sobre los temas de este mundo, sobre los placeres materiales, no hay que hablar. No hay que hablar. Porque la palabra daña. Y por eso daña al vino, que representa los placeres materiales. No hagas una ocupación de los temas de este mundo. A ver, Amar Pam, como dijo una vez un hombre alcanza con que tenemos que comer la comida.
Alcanza con eso. Creo que este hombre importante, yo lo escuché esto en nombre de Rab Elioshiv. Porque le preguntaron, Rab Levinstein le preguntó a la hija de Rab Elioshiv, o a la esposa, qué comida le gustaba al Rab. Y dijo, Nosotros no sabemos qué comer. alcanza la vergüenza que tenemos que comer para mantener el cuerpo. ¿Y qué voy a pensar si me gusta o no me gusta? Así dijo, pero bueno, es una categoría demasiado alta para nosotros. O sea, no hace falta hablar sobre este tema. No hay que hacer una ocupación de las comidas y del comer. No hay que discutir sobre este tema. Cuando nosotros hablamos sobre la comida y juzgamos y conversamos sobre esto, qué es más rico y qué es menos rico, qué hace una comida y qué hace otra comida, o sea, qué efecto tiene, todo esto nos enseña sobre la importancia que nosotros le damos al comer y cómo es nuestra relación, una relación con algo que no es bueno. ¿Por qué? Porque la palabra es mala para el vino. La palabra es mala para los placeres materiales. Rabbi Jaime Boloshim, Sacas Adil Brajá, él acostumbraba a decir, una persona toma una comida, que es algo material, y lo mete dentro de su boca. Esto es un desprecio muy grande. Está bien, no tenemos alternativa, porque la naturaleza que puso a Kadosh en la creación es que sin comida no podemos mantenernos, no podemos vivir. Pero ocuparnos de los deseos de la comida, esta es la vergüenza. Todo esto con los temas del cuerpo y los temas materiales. Pero todo lo que tiene que ver con el alma es exactamente lo contrario. La palabra es buena para el aroma. Todo lo que puedas hablar va a mejorar la espiritualidad. Todo lo que puedas hablar de Torah va a elevar la espiritualidad. Sedek Tedaberum, así está escrito en Teilín, con justicia van a hablar. Las palabras de Torah, la tefilá, el musar, el reproche, fortalecernos en temor a Hashem. Esto es todo lo contrario, todo lo contrario. Hay que ocuparse de esto y a lo grande. ¿Por qué? Porque hablar aumenta nuestra espiritualidad más y más. ¿Por qué? Porque la palabra embellece y hace bien a todo lo que es espiritual. Esto es lo que dijo Rabbi Hanan. Así como la palabra es mala para el vino, también la palabra es buena para los aromas. Una cosa es lo contrario del otro. Una cosa va contra la otra. En temas de materiales y de placeres, la palabra es mala para el vino. Y en la misma medida que la palabra es mala para el vino, frente a esto está el alma. Y la palabra es buena para los aromas.